Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 15, y dice así: Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Habían predicadores antiguos que decían que el libro de Hechos de los Apóstoles seguía escribiéndose a través de la vida de los distintos creyentes que iban, ¿cierto?, apareciendo en los diferentes tiempos de la historia del hombre, ¿cierto? Así podemos ver como, por ejemplo, predicadores que han sido conocidos a través del mundo, eh, fueron un poco más allá del común de las personas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el caso de Gille Ávila, que fue conocido en muchos lugares de Latinoamérica y otros países, ¿cierto? Por su capacidad de poder entregar una visión acerca del reino de Dios y acerca de cómo debía el hombre creer en Dios. Y así como Gille Ávila tenemos también tantos otros como Jimmy Swaggart o otros predicadores, ¿cierto?, que han marcado una diferencia entre lo que es un creyente que va a la iglesia comúnmente y aquel que trasciende las fronteras de su propio país, ¿cierto?, con tal de entregar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender que la historia de Sara y Agar es una parte importante dentro de la historia de Israel, ya que habla como del comienzo de la vida del pueblo de Israel, ¿cierto? De Abraham en su creencia, ¿cierto? Nosotros podemos entender que a Abraham le dijeron: sal de tu tierra y tu parentela, y así comienza el camino de Abraham en lo que era la fe, ¿cierto? Él salió sin tener algo claro, sino que simplemente escuchando la voz de Dios y creyéndole a Dios que lo que Dios pedía hacia él era lo correcto. Y nosotros podemos ver que eh, Sara y Agar, ¿cierto? Sara era la esposa de Abraham, pero era estéril y no podía tener hijos. Y Agar era la sirvienta de Sara, y ella, en una tradición que existía en Israel, podía darle descendencia a Abraham a través de su sirvienta. Entonces Sara hizo eso no creyendo, ¿cierto?, a la voz de Dios, que había dicho que ella iba a ser quien diera a luz un hijo. Entonces pasa el tiempo, Agar le da un hijo a Abraham, el cual era Ismael, ¿es cierto? Y pensó Abraham también que él había de ser a quien le iba a heredar, pero Dios dice que no, que iba a ser un hijo nacido de Sara. Entonces, cuando Sara ya tenía 90 años, dice que da a luz un hijo, y siendo Abraham ya de 100 años, nace Isaac, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender que a veces para el hombre pareciera que el tiempo pasa y no se va a poder cumplir lo que Dios ha dicho, pero para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Entonces Abraham tiene a este hijo y a través, ¿cierto?, de Sara, y podemos darnos cuenta de que Dios cumplió aquello que había prometido. Pero esta historia, ¿cierto?, de que nosotros analizamos hoy, tiene que ver con que, como le decía, habían predicadores que decía que el libro de Hechos de los Apóstoles, que narra, ¿cierto?, qué sucedió después que Jesús parte, ¿cierto?, del escenario de esta tierra, cuando termina su ministerio, y quedan aquí los apóstoles cumpliendo la labor, ¿cierto?, de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, de predicar estas nuevas de salvación al hombre. Y conocemos a través de Hechos de los Apóstoles la historia de Pablo, ¿cierto? Porque si no, no sabríamos de dónde nace Pablo, de dónde espiritualmente cambia, ¿cierto?, este Saulo y pasa a llamarse Pablo, ¿cierto?, predicando, ¿cierto?, aquel que era perseguidor de la iglesia, después se vuelve uno de la iglesia, y de ser perseguidor pasa a ser perseguido. Y así también vamos conociendo que a través de esto pasa los hechos de los apóstoles a comentar y a contar, a ser como un anexo, ¿cierto?, entre lo que fue el Antiguo y el Nuevo Testamento, un nexo que une, ¿cierto?, ambas realidades, para que el lector pueda entender qué es lo que acontecía. Y así nosotros podemos entender que el apóstol Pablo, ¿cierto?, antiguamente llamado Saulo, se convierte en seguidor de Cristo, y a través de él va formando iglesias en diferentes lugares para predicar el Evangelio de Dios. Entonces, a través de esto también podemos entender que
tiene en cierta forma razón este predicador que decía que aquellos que servían a Dios iban continuando, ¿cierto?, este hecho de los apóstoles, pero no todos quizás con la misma relevancia que tuvo Pablo o que tuvieron los apóstoles, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver que hay personas secundarias, pero para el orden de Dios no es secundario, sino que es igual de importante, solo que cumplen otra labor. En la historia, ¿cierto?, de Agar, podemos ver que hay un problema, ¿cierto?, de que no podían estar las dos personas juntas después que Sara tiene un hijo. El hijo de Agar molestaba, ¿cierto?, a Isaac. Entonces Sara le dice a Abraham que no pueden estar las dos juntas. Entonces le dice que por favor despida a Agar y la saque de su presencia. Entonces Abraham, Dios le dice que es lo correcto que lo haga, y Abraham entonces es donde nosotros partimos la lectura de este día. Y Abraham le dice que le da un odre y le da pan y envía a Agar y a su hijo. No dice a qué destino, sino que dice que después en el camino se le acabó el agua y se le acabó, no dice se acabó la comida, pero se acabó el agua. Entonces dice que dejó al niño a un lado a tiro de un arco, ¿cierto? Y eso deben ser mínimo unos 100 metros de distancia, y deja al niño ahí para que muera, ¿cierto? Para no verlo morir a Agar. Pero dice que el ángel de Jehová dice que se presentó y le preguntó dónde está el niño. Entonces dice, vamos a leer esto, ¿cierto? Dice, y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo por tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces ahí vemos nosotros que no solamente Dios estaba con Abraham, sino que a partir de ese momento también le decía que iba a estar con ese muchacho, ¿cierto? Porque iba a ser de él una gran nación. Entonces dice que Dios abre los ojos de ella y puede ver una fuente de agua, y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces ahí nosotros podemos ver que esta historia concluye bien, ¿cierto? Pero en el tiempo que nosotros estamos viviendo, muchas veces el hombre, ¿cierto? El cristiano siente como Agar sintió en ese momento, ¿cierto? Y dice, ya no hay nada más que hacer, y se sienta a esperar a que el problema, ¿cierto?, llegue, o que la dificultad ya no tiene solución, y dice, ya nada más puedo hacer, pero no con esperanza, sino que lo hace porque dice, ya nada puedo hacer, y incluso la fe en Dios queda por debajo, porque piensa que ese problema que se ha presentado ni siquiera Dios lo puede solucionar. Pero aquí nosotros podemos ver a través de la Escritura que en diferentes lugares, ¿cierto?, no solamente Dios está, ¿cierto?, para los profetas o para los grandes hombres que ha usado, sino que siempre en la historia de las Escrituras hubieron personas a los cuales Dios ayudó, y no necesariamente que fuesen del pueblo de Israel, sino que Dios ayuda conforme a su misericordia a quien Él tiene para su propósito. Entonces piensa usted que quizás Agar tenía de todo seguro en su vida, ¿cierto? Porque tenía el único hijo que tenía Abraham era de ella. Y al tener el único hijo, ¿cierto? Tenía por lo tanto todo seguro, pues. Tenía seguro su habitación, el comer, tenía dónde habitar, tenía la protección de quienes vivían en ese lugar. Abraham tenía una condición económica envidiable. Entonces para Agar era todo seguro, no había, como lo diríamos en este tiempo, ninguna nube en el horizonte, ninguna nube oscura en el horizonte que le dijera que algo malo iba a suceder. Pero de un momento a otro todo cambió y ella quedó sin nada, ¿cierto? Entonces después, cuando viene la palabra de Dios a través de este ángel, ¿cierto?, podemos entender de que ella ya no dependía no terminó dependiendo de Abraham, sino que terminó dependiendo de Dios. Y Dios dice que el niño creció, ¿cierto? Y por lo tanto Dios sacó con éxito, ¿cierto?, aquello que había dicho que iba a ser este niño.
porque aquí dice hasta que buscó esposa, ¿cierto? En Egipto. No hizo lo mejor quizás en buscar una esposa en Egipto. Si hubiese sido así, a lo mejor Dios hubiese hecho cosas aún más grandes, ¿cierto? Con Ismael. Entonces dice, entonces por ejemplo tenemos la historia de la tsunamita, ¿cierto? Cuando eh, Elías, cuando Eliseo, ¿cierto? Que pasaba cada cierto tiempo por un lugar de campo, ¿cierto? Y había una mujer tsunamita que lo invitaba a comer a su hogar y dice que con el paso del tiempo ella comprendió que era varón de Dios y le dice a su esposo que por qué no le construyen un lugar donde él pueda pasar la noche cuando pasa por ese lugar, a lo que el esposo también siendo de edad accede y ellos le construyen un lugar para dormir, ¿cierto? Como una pieza o algo así, y donde le pusieron su cama, un velador, en donde el varón de Dios podía descansar. Y él dice que en agradecimiento le pregunta qué había que ellos necesitaran. Y ella le dice que no tenía necesidad de nada. O sea, era una persona que tenía buena situación, por lo tanto tenía llegada a todo lo que ella quisiera. Si ella quería hablar, ¿cierto?, con aquel que era la autoridad, podía hacerlo. Si quería hablar con quien era la autoridad en lo militar, también lo podía hacer. Entonces dice que el criado se da cuenta que no tenían hijos. Entonces le dice, Eliseo le dice que cuando sea el otro año, en ese mismo mes, ella va a ser madre. Entonces ella le dice que no se burle de ella porque también ya ella era de edad avanzada, al igual, cierto, que Sara, ella ya había pasado la etapa en que podía tener hijos. Pero como le dije, para Dios no hay nada imposible y Dios le concede, cierto, el tener un hijo a esta mujer, pero a la vez también dice que pasan los días y este niño el niño crece, pero aún siendo niño todavía, dice que sale junto con el padre a las labores agrícolas, ¿cierto?, que hacían, y se siente mal, le duele la cabeza, y el padre lo envía a su casa con un criado, y el criado lo entrega a la madre y dice que ella lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía y que ahí el niño falleció. Entonces dice que ella no se desesperó, sino que lo tomó y lo fue a dejar en donde dormía el varón de Dios, en la cama de él, y partió a buscar al varón de Dios, porque ella le había pedido, ¿cierto?, dentro de sus palabras, que no se burlara de ella, ¿cierto? Y de esa forma ella va y con ese argumento le va a decir que él tenía que hacer algo por este niño, porque ella ciertamente había pedido, quizás el anhelo de su corazón por muchos años había sido tener un hijo, ¿cierto? Y cuando se lo dan, finalmente lo pierde y el dolor iba a ser más grande que no haber tenido un hijo nunca. Entonces dice que el varón de Dios, ¿cierto?, Eliseo, ruega a Dios, ¿cierto?, para que el niño vuelva, para que el alma de este niño vuelva a su cuerpo y pueda otra vez entregárselo a su madre. Así sucede porque el poder de Dios es grande, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, podemos entender de que quizás vamos a pasar momentos difíciles o quizás están sucediendo momentos que no están en el común de la gente, ¿cierto? Y todos buscan una solución, todos buscamos qué poder hacer, ¿cierto? Entre lo físico, ¿cierto? Algunos dicen guarden alimento, otros dicen guarden agua, otros dicen tenemos que cambiar a los políticos que hay hoy en día. Todos tienen una solución dentro de sí, ¿cierto? Debemos trabajar para que el país vuelva a la normalidad, dicen otros, ¿cierto? Pero pocos o casi nadie dice debemos volvernos a Dios y pedir su ayuda, porque cuando hay grandes dificultades solamente Dios es el que puede cambiar las cosas, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos esta realidad que vivieron estas dos mujeres, ¿cierto?, que vivió Agar primeramente al quedar sin un hogar, sin nada a qué recurrir y simplemente la muerte era lo que esperaba a ella y a su hijo. No sé si en su corazón, yo creo que en su corazón estuvo el pedirle a Dios el que le ayudara. Había estado tanto tiempo con Abraham que yo creo que ella sabía que Dios le podía ayudar. Así también esta mujer, ¿cierto?, no usó de sus recursos para buscar ayuda en los médicos, sino que directamente fue donde el varón de Dios, porque quizás ella había escuchado de los milagros que podía hacer el Dios de Israel a través de este profeta, ¿cierto?, que era Eliseo. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, debemos entender que la iglesia está con ese fin todavía en la tierra. Entonces, cuando la iglesia
disponga, ¿cierto?, a buscar de parte de Dios la ayuda para este tiempo, para que haya claridad, para que haya entendimiento, ¿cierto?, en los hombres, de que puedan entender que la única solución es buscar a Dios. Entonces Dios va a hacer un cambio para que así también puedan añadirse muchos más a la salvación. Pero también debemos entender de que no hay un momento adecuado para poder comenzar, sino que el momento es siempre cuando en su corazón esté el entregar la palabra de Dios a quien la necesite. ¿Cierto? Quizás podamos decir que se ha perdido mucho tiempo, quizás podemos decir que el año pasado fue un año perdido, pero a lo mejor hay personas que a través de estos medios, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de otras plataformas que hay, TikTok, incluso hay algunas personas que suben pequeñas predicaciones a través de ese medio, han podido escuchar acerca de Jesucristo y de que en Él hay salvación y vida eterna. Y quizás en este tiempo también es donde uno ha podido, como ya como creyente, ir buscando, ¿cierto?, algo más de sabiduría en personas que están más capacitadas, ¿cierto?, en las escrituras, para poder ahondar en el conocimiento de las verdades de Dios, ¿cierto? Entonces dice que hay momentos, ¿cierto?, en que nosotros pensamos que tenemos que ser importantes en los planes de Dios, pero no es lo que nosotros podemos hacer, sino es lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿cierto? Ahora, para explicar esto un poquito, podemos ir a un ejemplo físico, ¿cierto? Dentro de cómo funciona una iglesia, nosotros entendemos que la persona importante, ¿cierto?, es por sobre todas las cosas es Dios, y Dios es el que distribuye y hace dentro de su iglesia. Pero cuando nosotros vemos en lo físico, la persona que viene de afuera va a ir a buscar, ¿cierto?, al pastor de la iglesia, ¿cierto?, a quien es el que enseña la palabra de Dios, y si no está el pastor, buscará, ¿cierto?, a quien queda a cargo cuando él no está, ¿cierto? Entonces, pocas personas que vienen de afuera, ¿cierto?, podrían decir quién es la persona que mantiene el aseo en esta iglesia, porque yo quiero conversar con ella. Entonces usted podría pensar que la persona que hace el aseo en la iglesia es poco importante, pero para aquel que hace las cosas para Dios y lo hace con un corazón agradecido, ¿cierto?, no importando lo que hace, sino que con pleno conocimiento de que no lo hace para el hombre, no lo hace para estar bien con aquel que va a llegar y va a decir qué bonito está esto, sino que lo hace para Dios. Entonces Él es tan importante como aquel que entrega la palabra, porque es importante llegar a un lugar y sentirse acogido, que el lugar donde usted llegue esté apto, ¿cierto? Y cuanto más todavía si es para que es el templo de Dios, ¿cierto? Es la iglesia donde se alaba y bendice el nombre de Dios. Entonces, nosotros en nuestra forma de ver las cosas le damos más importancia a uno que a otro, pero aquel hermano, ¿cierto?, o hermana que hace el aseo dentro de la iglesia también ora a Dios y también escucha la palabra y también busca en la palabra de Dios. Entonces también es importante dentro de las cosas de Dios, solo que está en una función distinta a la que hace el pastor de la iglesia, ¿cierto? Pero es igual de importante. Así también en la vida, ¿cierto?, cotidiana hay mucha gente, ¿cierto?, que a lo mejor no son predicadores, pero dentro de las cosas de Dios son tan importantes como aquel que predica. Como siempre dicen, ¿cierto?, hay personas que no predican con su palabra, pero sí a través de sus hechos, a través de su forma de ser, de actuar, a través de su forma de comportarse, ¿cierto?, con sus pares. Entonces, cuando nosotros vemos momentos difíciles, debemos de confiar en Dios, que proveerá la solución, así como lo hizo, ¿cierto?, con Sara y con esta, ¿cierto?, eh, con la tsunamita, ¿cierto?, de la cual no se dan mayores detalles, sino que simplemente dice que ella recibía al varón de Dios y ella pudo entender que era un hijo de Dios o que era el profeta de Dios sin que se lo dijeran, sino que ella dice, he entendido, ¿cierto?, que es un varón de Dios. Entonces por eso que ella le hace un lugar donde estar, porque qué grande bendición era poder recibirle o recibir a alguien que verdaderamente es un hijo de Dios, porque va a quedar bendición donde él está. Mire, cuando leía este relato acerca de Abraham y de Sara, ¿cierto? Después dice que Sara murió a los 123 años. Quiere decir que murió más o menos 33 años después de que dio a luz a Isaac. Entonces cuando nosotros vemos, eh,
podemos ver que Abraham también fue un buen testimonio porque habitaba en tierra extranjera, no estaba en el pueblo de Israel como nosotros hubiéramos pensado si no conociéramos la historia. Entonces, cuando él buscaba un lugar donde sepultar a su esposa, tenía que comprar tierra para poder sepultarla. Entonces él empieza a preguntar a los dueños de esas tierras si le podían vender un terreno, pero mire lo que le dicen los dueños de esos terrenos. Dice, extranjero, este es Abraham el que habla, dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Entonces, cuando nosotros leemos esto, podemos ver que Abraham había dado un buen testimonio acerca de Dios en ese lugar, y ellos lo tenían como Señor, o sea, como de mucho respeto, ¿cierto? Y decían, eres un príncipe de Dios entre nosotros, o sea, habían pasado cosas que ellos habían quedado impresionados y por lo tanto le decían, mira, busca tú el mejor lugar que hay en este lugar y nosotros te lo vamos a dar y puedes sepultar, ¿cierto?, a tu esposa, parafraseando, ¿cierto? Pero dice que finalmente Abraham no quiso usar de esto que ellos le decían, sino que buscó a un hombre y, y le compró, ¿cierto?, el terreno. Le compró, dice el versículo 23, capítulo 23, dice, versículo 8, dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Mecpala, que tiene el extremo de su heredad, que por justo precio me la dé para posesión de mi sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, sepultaré ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces dice que Abraham pagó conforme a lo que habían acordado y pudo enterrar allí a Sara, su esposa. Pero podemos ver que tenía él un buen testimonio y querían ayudarle, ¿cierto?, en ese momento de dolor para él. Querían hacer las cosas muy fáciles aquellos que estaban con él. Entonces así nosotros podemos ver que la historia, ¿cierto?, está en la Biblia, no solo la ocupan aquellos que han sido principales. Quisiéramos nosotros tener una participación importante, ¿cierto? Pero quizás como usted creyente ha estado en una iglesia por muchos años, va a ver que hubieron hermanas y hermanos que solamente con su presencia llenaban, ¿cierto?, la iglesia, venían cada tiempo en tiempo, eran fieles a las cosas de Dios y permanecieron allí hasta que el Señor vino por ellos. Y entonces no podemos decir que ellos fueron menos importantes, sino que con su presencia, ¿cierto?, ellos hacían que cada predicador y el pastor fuera válido, ¿cierto?, aquello que estudiaban día a día para poder traer el mensaje. Entonces cuando nosotros vemos también esto, también podemos entender que cuando Jesús estuvo en el ministerio en la tierra, hizo muchos milagros, ¿cierto? Y dentro de esos milagros, ¿cierto?, al que más me llama la atención fue el del ciego de nacimiento, ¿cierto? Dice que Jesús sana a un hombre que no había podido ver nunca. Entonces los que le acompañaban, ¿cierto?, sus discípulos decían, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice que no pecó ni él ni sus padres, sino que esto había sido así para que Dios mostrara su gloria en él.
en aquel ciego, ¿cierto? Mostrando que él podía dar incluso vista a quienes no podían ver. Y a través de la escritura, ¿cierto? A través del relato que se hace de este ciego, podemos entender de que en ese momento es cuando aquellos que tenían la sabiduría o a quienes tenían los conocimientos, ¿cierto? Que eran los escribas y fariseos, eh, eran cegados, ¿cierto? Por causa del envanecimiento que había en su corazón, por causa de no poder reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero por el contrario de ellos, el ciego, aquel que no había podido ver nunca, ¿cierto? Aquel que no había podido conocer colores ni formas, iban siendo abiertos sus ojos físicos, pero también iban siendo abiertos sus ojos espirituales y podía él reconocer que aquel que le había devuelto la vista era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pues al final del relato él le dice, ¿quién es el Hijo de Dios? Muéstramelo. Y Jesús le dice que está frente a ti, él es, y dice que le adoró, ¿cierto? Porque reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces cuando nosotros vemos, ¿cierto? Estos relatos, este ciego da testimonio, ¿cierto?, delante de aquellos que no podían creer o aquellos que quizás habían podido ver la escritura, pero no la habían podido entenderla. Entonces queda como testimonio para aquellos que eran sabios, ¿cierto? Y ellos se enojan con este ciego y le dice, tú que naciste de todo en pecado, nos vienes a enseñar a nosotros, ¿cierto? Y ellos no podían entender que esa era una clase que Dios mismo había preparado desde hacía mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto podemos entender de que siempre Dios está en control, ¿cierto? Aunque parezca la situación muy difícil de afrontar, aunque parezca la situación que está por sobre, ¿cierto?, el conocimiento de los hombres, nosotros siempre debemos devolvernos a Dios para que Dios sea quien haga, ¿cierto?, conforme a su misericordia en este tiempo y así en todo tiempo, ¿cierto? Podemos ver a través de la historia de Agar cómo Dios transformó la vida de este niño, ¿cierto?, haciendo de él una gran nación, cosa que era imposible, ¿cierto?, para los ojos de su madre, pues ella pensó que ya estaban listos para morir y no iba a haber más historia acerca de su hijo Ismael, ¿cierto? Pero Dios hizo algo distinto en ellos. Así también en cada una de las historias que hemos revisado en esta tarde. Pero quizás, ¿qué está pasando, ¿cierto?, en su vida? ¿Cuál es la historia que está contándose en su vida? ¿Usted ya se dio por vencido o está a través de esta historia buscando, ¿cierto?, ya en su pensamiento el cómo volverse a Dios para pedirle que intervenga, ¿cierto?, en todo esto que está sucediendo? Si usted lo hace con fe, tenga por certeza de que Dios va a obrar de tal manera que el hombre se va a admirar de lo que Dios ha hecho una vez más. Que el Señor le bendiga y le guarde, y esta ha sido la palabra para este día.